Bueno, buenas a todos, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Jiménez Cotes, yo soy oncóloga radioterapeuta del Centro de Control de Cáncer. Trabajo en Bogotá, Colombia y agradezco la invitación. El día de hoy les vengo a hablar sobre ultrahipofraccionamiento en cáncer de mama. Entonces, pues no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta charla y pues este es el contenido que vamos a ir abarcando a lo largo. Primero, un poco de la historia de la radioterapia en cáncer de mama, la evolución de la dosis y el fraccionamiento, para ver cómo hemos llegado a ultrahipofraccionamiento, que va a ser como el centro de la charla, y por último, unas conclusiones. Entonces, un poquito de la historia. Aquí vemos la imagen de Gruber. Básicamente él fue, o consideran que fue como una de las primeras interconsultas que se vio en la historia de la radioterapia, cuando Ludlam le mandó una carta, ya que ellos habían evidenciado en las manos de Gruber que había un cambio por el manejo que él tenía con las lámparas de rayos X. Por lo que él le habla de una paciente que se llama Rose Lee, que tiene un carcinoma de mama izquierdo y que ojalá él pudiera ayudarla con este método de los rayos X. Así en 1896, perdón, Rose Lee se convirtió en la primera mujer en recibir la radioterapia pues, en un cáncer de mama. Posteriormente, Robert Abbey, él es el primero en 1904 en emplear el radium en el tratamiento en cáncer de mama. Él era muy amigo de María Curie. Ya Goffrey reporta pues su experiencia empleando agujas de radium para el tratamiento de cáncer de mama, y como podemos ver en la imagen, él no solamente se queda en la parte de la mama, sino que incluye todo lo que tiene que ver con el drenaje ganglionar, o sea, axila, fosa supraclavicular y también la mamaria interna. Y posteriormente Hans Holfieder, que es un alemán, él diseña los campos tangenciales para el tratamiento de cáncer de mama con radioterapia externa. Posteriormente, Robert McWhirter, considerado como uno de los padres de la radioterapia moderna en el Reino Unido, realiza la mastectomía, una mastectomía simple seguida de radioterapia, y al igual fue no solamente en la reja, sino en la reja, en el drenaje ganglionar y cadena mamaria interna. Y por último, pues Baclis, que ya empezó a tratar a las pacientes no tan agresivamente pues con la mastectomía, sino que empezó a hacer extirpación solamente limitada al tumor y pues ya la radioterapia de la mama restante. Y conocemos, estos son muy conocidos, Fisher y Veronesi, que básicamente pues el tratamiento conservador había llegado ya para quedarse y posteriormente pues se iba a realizar radioterapia en estas pacientes. Entonces, para ya entrar en contexto en esta parte, ¿por qué hipofraccionar? Pues los pacientes tendrían menos días de tratamiento, habría mejor calidad de vida para ellos, reducción de costos y mayor disponibilidad de tiempo para nosotros en las máquinas. Pero al mismo tiempo se pregunta uno, pues, ¿por qué no hipofraccionar? Entonces, ¿habría el mismo control local o a expensas de mayor toxicidad? Y si hay peor resultado estético, que eso es también lo que siempre buscamos en los estudios. Entonces, desde que el paciente llega a su casa, o sea, está en su casa y tiene que ir a la institución donde le están brindando el tratamiento, pues hay ciertos costos. Hay ciertos costos, por ejemplo, relacionados a la salud, como todo lo que tiene que ver con el tratamiento, la rehabilitación, imágenes, y pues los costos no relacionados con la salud, que son los que necesita el paciente para poder acceder a ese tratamiento. En esos cuales tenemos, por ejemplo, los traslados, alimentación, son uno de los pocos que nosotros ya vamos a presentar. Entonces, este ejemplo es una paciente femenina de 35 años. Ella tiene un cáncer de mama estadio 1A con receptores de estrógeno y progesterona positivos y ER2 negativos. La trataron con cuadrantectomía macanglio centinela y la patología salió un PT1 a N0MC. La paciente es empleada doméstica, le pagan al día 50.000 pesos, y este ejemplo es como colombiano, por decirlo así. Entonces nosotros acá tenemos la prestación de servicios donde la paciente en este caso, si ella no trabaja un día, simplemente no se le paga ese día. Y tiene pendiente pues el inicio de radioterapia externa, 50 Gray en 25 fracciones y pues un refuerzo secuencial que daría un total de 30 fracciones.
Acá en Bogotá, la ida y vuelta, el traslado podría estar costando 50.000 pesos por día. Eso por los 30 días da unos 150.000 pesos. Y suponiendo que la paciente, mientras espera o sale muy temprano, tiene gastos de alimentación, los puse económicos, 2.000 por día, serían unos 60.000 pesos, que eso da 210.000 pesos para que la paciente pueda ser tratada. Pero hay otros gastos indirectos, como por ejemplo, esa paciente no va a poder trabajar. Y ya les conté el problema que ella tiene, que al trabajar por prestación de servicio, donde ella se tiene que trabajar, pagar su salud, su pensión, el que ella no trabaja un día es un día que no va a recibir ese dinero. Entonces, hablando a grosso modo, ella no va a trabajar 30 días, de esos no va a facturar y no va a recibir 1.500.000. Esos son también gastos indirectos que tenemos donde ella va a tener que sacar cierta plata que no tenía estipulada y adicional a eso no va a recibir su mensualidad, por decirlo así. Adicional a eso, nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, pues yo me encuentro aquí en Bogotá, Colombia, y esta parte, yo también he tratado pacientes que se encuentran en Leticia, Amazonas, y pues si se dan cuenta, queda bastante lejos de Bogotá, donde el paciente tiene que trasladarse a Bogotá para recibir el tratamiento, los días de tratamiento que nosotros pues tengamos estipulados. Y adicional a eso, pues si el paciente no cuenta con alguien en la misma ciudad, pues se tiene que venir acompañado, tiene que pagar todo lo que tiene que ver con vivienda, ahora sí alimentación, y pues esta no saldría tan económica como la puse yo en 2.000 pesos, e incluir pues el traslado también al lugar donde va a ser tratado. Aquí también les puse al mismo tiempo, y esto lo puse con Google Maps, San Francisco, lo puse a mi trabajo, que es más o menos central, y esto es 1 hora y 24 minutos en carro, pagando peaje. Si no se paga peaje, son 2 horas y 10 minutos, y esto lo hice en una hora que no es hora pico, lo que le llamamos acá, son las horas difíciles como 7 de la mañana, 7 de la noche. No, lo hice en una hora, por decirlo así, tranquila, donde no hay casi tráfico, y pues esto es lo que nos arroja. Y también he tratado pacientes que viven en veredas, y esos pacientes han logrado traslados hasta de 4 horas solamente la ida para poder realizarse su tratamiento, incluyendo que la mayoría de estos, en estos casos, vienen acompañados. Entonces también hay que ver la productividad que está dejando la persona que los acompaña, y pues también el costo que tiene esta persona. Entonces, en los dosis y fraccionamiento, pues nosotros tenemos fraccionamiento convencional, que es el más conocido, y básicamente son dar 180 a 200 centigrade por día. Y nosotros tenemos varios esquemas de tratamiento, pero pues no les voy a hablar de esto, sino de el hipofraccionamiento, que el objetivo es acortar el tiempo de tratamiento que nosotros tenemos en los pacientes, dando más dosis por fracción y llevando a menos sesiones al paciente, lo que lleva pues a acortar el tratamiento. El alfa beta del cáncer de mama es de 3.8, se considera que es bajo, por lo que se considera o por lo que vemos que es va a haber una mejor respuesta a mayor fracción que damos por sesión. Entonces, esta es como la historia del fraccionamiento y de la dosis que tenemos en cáncer de mama. Fraccionamiento convencional, que son 50 Gray en total, para un fraccionamiento de 200 centigrade día, y un total de 25 sesiones que tiene el paciente. Esto pues el fraccionamiento convencional sin llevarse a refuerzo. Y posteriormente empiezan a salir los estudios de hipofraccionamiento, que vemos que tienen varios esquemas. Lo que van a comparar es ese fraccionamiento convencional, como por ejemplo versus 39 Gray, 42.9 o 40.5, que es el que más se usa, y esto va a llevar a unos fraccionamientos disminuir de 50 a 16, entre 13 a 16 fracciones. Y los últimos estudios, que son el Fast Forward y el Fast Trial, bueno, el Fast Trial que vino antes, que lo que vemos es que van a comparar ese hipofraccionamiento que ya tenemos con un ultra hipofraccionamiento, que serían 5 sesiones al paciente. Entonces, cuando vemos la historia de esta parte del hipofraccionamiento, nos damos cuenta de que desde Reino Unido esto es en teoría viejo. Este estudio, que es desde 1988, buscaba dar 2 a 3 sesiones por semana para un total de 6 a 12 fracciones paciente, y así disminuir el número de sesiones que nosotros tenemos, o los que estamos, por decirlo así, acostumbrados. ¿Qué nos dimos cuenta? Que los pacientes, o qué se dieron cuenta, que los pacientes no tuvo una muy buena respuesta, y adicional a eso tuvo peor cosmesis y mayor toxicidad. Pero recuerden que estos pacientes fueron tratados con cobalto, y pues había mucha radiación que se quedaba en la parte de la piel. Muy rápidamente el estudio canadiense, el OCOC,
un estudio del 2010 que va a tratar un total de 1.234 pacientes y como se dan cuenta, no hubo cambios en la recurrencia local ni tampoco en supervivencia global para los pacientes que fueron tratados con 50 Gray versus 42.5 Gray. Asimismo, tuvieron una excelente o un buen resultado cosmético a 5 y a 10 años con una diferencia absoluta de 1.5%, pues que no resulta ser estadísticamente significativa, pero nos da la tranquilidad de que estos pacientes no tenían mayor toxicidad. Los STAR, que son los famosos del Reino Unido, está el STAR A y el STAR B, miren que ellos tienen diferentes tipos de fraccionamiento, y a su vez en el riesgo de recaída local tampoco hubo cambios estadísticamente significativos ni tampoco en supervivencia libre de enfermedad. Y respecto a la toxicidad tardía, hasta se logra ver que hay que se inclina como hay menos toxicidad en los pacientes que fueron hipofraccionados, pero esto no fue estadísticamente significativo. Entonces podemos tener como puntos claves del hipofraccionamiento que hubo desenlaces oncológicos equivalentes, la toxicidad de la cosmesis fue equivalente o en algunos casos hasta mejor, y que en menor tiempo de tratamiento lleva a menor carga de recursos para paciente y pues para también el sistema, pues por lo que les comenté previamente. Entonces ya pasamos al esquema largo que estábamos acostumbrados a un hipofraccionamiento que se prefirió como el estándar, ya era seguro entregarlo, pues no habíamos visto peores resultados en control local ni tampoco en toxicidad. Ahora, nosotros siempre buscamos o siempre se busca como llegar al mismo resultado como en el menor tiempo y dando los mismos resultados. Acá el perrito va a ir a un espacio, en un camino más largo y al final se va a encontrar con sus dos huesos, que que es un poco más corto y también se encontrará con sus mismos dos huesitos. Entonces, está el primer estudio, pues este es el FAST Trial. Básicamente los criterios de inclusión fueron mujeres mayores de 50 años, PT1, PT2, N0. El desenlace primario básicamente era el cambio en la apariencia de la mama a 2 años y fueron un total de 915 pacientes llevados a 50 Gray, que es el fraccionamiento convencional, eso fueron 302. Otro que ya fueron los otros dos brazos que fueron con el ultrahipofraccionamiento, 30 Gray en 5 fracciones, pero miren que esto fue dado una vez por semana, al igual que este, pero se cambió la dosis total que fue de 28.5 Gray. Ellos que se dieron cuenta que el 28.5 en 5 fracciones era comparable con el de 50 y era significativamente más leve que el de 30 Gray porque el de 30 Gray mostró que tenía más efectos secundarios. Entonces, pasar de 3 semanas a una semana. Ya habíamos logrado pasar de 5 semanas de tratamiento a 3 semanas y ahora el objetivo es lograr pasar de 3 semanas a una semana. Y pues tenemos el famoso estudio, el Fast Forward, que nos vino muy bien en época de pandemia, se puede decir. Es un estudio multicéntrico de no inferioridad, o sea, no busca mostrar que este esquema es mucho o es superior al esquema anterior, sino que simplemente es no inferior, aleatorizado y fue un estudio fase 3 que básicamente el objetivo era demostrar no inferioridad en términos de control tumoral y toxicidad similar. El desenlace primario era la recaída ipsilateral y pues tenía otros desenlaces secundarios como toxicidad tardía y otros pues relacionados con la enfermedad como recaída regional a distancia, enfermedad libre, supervivencia libre de enfermedad, perdón, y supervivencia global. Entonces, estos fueron los criterios de inclusión del estudio. Eran mujeres u hombres mayores de 18 años con cáncer de mama, PT1, PT2, PT3, que fueran PN0 o PN1, M0. Podían ser llevadas a cuadrantectomía o a mastectomía y también estaba permitida la reconstrucción, llevadas a estadificación axilar o disección. Se permitió la hormonoterapia o trastuzumab concomitante y pues la muestra objetivo fue de 4.000 pacientes y se permitió una pérdida del 10% en el seguimiento. Para los estudios que ya se los voy a mostrar, se estimaron 2.196 pacientes y la no inferioridad era la diferencia absoluta en recaída local a 5 años entre ambos esquemas menor del 1.6%. Entonces, estos fueron los subestudios donde se mostró toxicidad aguda, evaluación fotográfica de efectos tardíos, desenlaces reportados por pacientes y 5 fracciones como tratamiento adyuvante sobre el drenaje axilar o la fosa supraclavicular. Este lo puse en negrita porque pues todavía está pendiente que salga el estudio, sin embargo en esto del 2022 mostraron unos preliminares que ya los veremos adelante.
Criterios de exclusión: se excluyeron pacientes de muy bajo riesgo, como pacientes mayores de 65 años, PT1, que fueran grado 1, grado 2, con receptores de hormonales positivos, y ER2 negativo y que fueran PN0, MC. Y esto más que todo fue porque los pacientes eran de muy buen pronóstico y estaban como en busca de unas verdaderas recaídas, por decirlo así. No se permitió la quimioterapia concomitante y el brazo o los tres brazos del Fast Forward fueron repartidos así. Fueron un total de 4.110 pacientes, donde 1.368 fueron llevados a 40.5 Gray en 15 fracciones, 1.370 fueron 27 Gray en 5 fracciones y 1.372 en 26 Gray en 5 fracciones. Entonces, la técnica fue 3D-CRT, la verificación de posicionamiento se exigía que fuera diario con imágenes portal. La radioterapia podía iniciar cualquier día de la semana y solo se permitían máximo 3 días sin recibir el tratamiento. Esto dado porque la dosis biológica efectiva se puede ver eh, alterada por los números de sesiones que está el paciente sin ser tratado. Y posición era supina con inmovilizadores como el breastboard, con soporte de brazo, muñeca, arm pull y backlock. El refuerzo, esta parte es bastante interesante porque, bueno, la indicación de refuerzo estaba clara, eran pacientes menor de 40 años, 40 a 49 años con grado 3 o invasión linfovascular, 50 a 59 años con tumores grado 3 o invasión linfovascular, y no estaba indicado en mayores de 60 años. Ahora, el refuerzo se hizo secuencial. El refuerzo era con dosis de 10 Gray o 16 Gray en fraccionamiento de 2. Que esto es, eso, por eso es que no, pues a mí al menos me llama la atención, porque básicamente tú le estás a ella duplicando, o en algunos casos si le das el de 16 casi triplicando el tratamiento, que le estabas acortando con el fast forward, y ahora se lo vas a tener que dar y casi igual por el refuerzo. La localización del lecho tumoral mediante clips o seromas, y pues no se podía utilizar bolus y podía ser tratado con electrones o fotones. Ellos explicaron el por qué hicieron este estudio, o bueno, el fast forward con refuerzo secuencial, y básicamente fue porque los start eran dados con este tipo de refuerzo y querían que fueran comparativos ambos estudios. Entonces, esta era la delimitación que lo reporta el estudio, que el CTB pues está a 5 milímetros de la piel y delimitar pues lecho tumoral, así no se vaya a realizar refuerzos, se tiene que delinear con los clips quirúrgicos, que estos son importantes pues para nosotros poder marcarlos bien, y el margen se iba a dar al PTB a 10 milímetros en supra y solo 5 milímetros a supra, perdón. Ya las dosis de tolerancia, estas eran las dosis de tolerancia que se aceptaban: el pulmón ipsilateral B8 menor de 15%, 17%, y corazón un B1.5 menor del 30% y B7 menor de 5%. En las características de los pacientes, vemos que en realidad las pacientes que fueron menores de 40 años eran pocas. El sexo, pues, claramente fue más en pacientes femeninas. El tumor grado fue equitativo, en el grado tumoral, perdón, fue equitativo. Habían tanto de grado 1, grado 2 y grado 3. Los grupos de riesgo fueron de bajo grado y alto grado, y básicamente eran dados por las pacientes que fueran casi que a recibir refuerzos. Fue más usual ver pacientes con cirugía conservadora, y en esta imagen acá les quería mostrar que los pacientes, por ejemplo, con triple negativo fueron en realidad pocas, y adicional a eso, casi solamente el 25% de las pacientes del estudio fueron las que fueron llevadas a un refuerzo. En supervivencia global no hubo diferencias significativas. Sin embargo, aclarar que este estudio no buscaba o evaluar la supervivencia global. Además, el seguimiento fue bastante corto, pero no hubo diferencias en supervivencia global. Y estos que fueron los resultados importantes de recaída local, donde ellos muestran la incidencia acumulada estimada a 5 años. Fue de 40, para 40 Gray fue de 2.1, 27 Gray fue de 1.7, 26 Gray 1.4, y el límite superior del intervalo de confianza excluyó un aumento de 1.6 o más. Entonces mostró que no había inferioridad en esta parte de los resultados. Adicional, la muerte por cualquier causa, pues tampoco fue evidenciada, y en esta tabla podemos ver que no hubo diferencias tampoco en recaída locorregional, ni a metástasis a distancia, ni muerte por otra causa que fuera cáncer de mama entre los brazos.
En toxicidad en general, pues no hubo diferencia significativa para alguno de los brazos y más que todo lo que tenía que ver con 26 y 40, pero el 27 Gray lo pongo en negrita porque sí hubo pues evidencia que un aumento significativo en eventos en la mama o en la reja, que fue de induración de la mama 0,8 versus 2,3 y edema en la mama 1,5 3 versus 3,4. Cuando ellos ven entre los dos esquemas de fraccionamiento, los de 5 o los de ultra hipofraccionamiento, no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero pues sí fue un leve aumento pues en el brazo de 27 Gray. Y los desenlaces evaluados por el paciente, que fue otro de los subestudios, los cambios en la apariencia de la mama tuvo la mayor prevalencia a los 5 años, con cambio moderado o marcado en 32,4 en el grupo de 40 versus 35,9 en el grupo del 27 y fue menor con un 31,7% en el grupo de 26 Gray. Ahora, el otro subestudio, perdón, que son los cambios fotográficos, evidenciamos un aumento de cualquier efecto moderado o marcado en la pared torácica en el grupo de 27 Gray y menor riesgo de cambios en la apariencia de la mama cuando comparamos 26 versus 27, pero esto no fue estadísticamente significativo. Las conclusiones, pues no hay inferioridad en los esquemas de 5 fracciones versus 15 fracciones en recaída local ipsilateral. Los efectos agudos y tardíos a 5 años en el esquema de 26 Gray son similares a los de 40. No hay diferencia en toxicidad cardíaca, que era una de las preocupaciones. Y pues otro beneficio es que hay menor carga para el paciente y el sistema en costos y tiempo. Y por eso fue una de las formas en la que yo quise empezar mi charla, porque pues nos ayudaría a esos pacientes con los ejemplos que yo les coloqué, pasar de 15 sesiones a 5 sesiones. Entonces, la consistencia de los resultados en el Fast pues, Forward soporta la opción de 26 Gray como el nuevo estándar para pacientes en cáncer de mama operables que pues requieran ayudancia con radioterapia. Hay unos puntos a considerar en el carcinoma ductal in situ, pues en el Fast Forward no se incluyeron los in situ, pero refieren que se puede ofrecer 26 Gray basado en la misma de la implementación del 40 Gray en 15 y pues no hay, que no haya mostrado pues ser menos efectivo en términos de supervivencia. Perdón. Respecto al refuerzo, los 25% de pacientes que recibieron refuerzo, lo que yo les conté, duplica el tratamiento, se podría hacer un boost integrado. Pues si uno compara lo que se comentó previamente, que habían realizado esto porque en los START lo habían hecho el boost secuencial, pues uno pensaría, porque ya hay estudios que pueden mostrar que hay igual beneficio y no es inferior el dar el boost simultáneo integrado en hipofraccionamiento, podríamos extrapolarlo a dar este boost integrado en estos pacientes. Ahora, las pacientes N positivo fueron 18% de los pacientes, toca esperar el resultado de los subestudios, sin embargo, ya hay unos resultados de 2 años que ya se los voy a mostrar, y la quimioterapia no adyuvante, lo que refieren es que el 3% de los pacientes recibieron quimioterapia no adyuvante y verificar siempre por qué se recibió estadificación inicial, el motivo de la neoadyuvancia, de pronto si era relación seno-tumor, es importante considerar esto. Entonces, aquí están los resultados, fueron mostrados en esto de 2022 de este año, que de lo que llevan de 2 a 3 años de seguimiento, que han incluido el drenaje ganglionar, y pues no hay diferencia en las variables, en las diferentes variables de morbilidad que ellos muestran. Y lo que ellos muestran es que a los 2 o 3 años de seguimiento, pues no hay indicios tempranos de que los niveles en el hombro, en el brazo, difieran pues en comparación de 26 Gray o 40 en los pacientes que fueron llevados o que incluyeron el drenaje. Sin embargo, pues ellos refieren que toca esperar ya como tal el metaanálisis y un ensayo principal de 5 años de seguimiento. Este estudio es del 2016, después de tener resultados del FAST Trial, que reclutó pacientes desde el 2012, la comparación se hizo con 15 fracciones versus 5 fracciones, de 27 a 20, de 40 a 27 y 26. Entonces, lo que les quiero mostrar, ellos le hicieron 2 subestudios con la corte del RTOG y del CTCAE. Básicamente, la línea continua, que es esta primera, muestra el grado 1 de toxicidad
donde nosotros vemos que en realidad en este de grado 1, el extremo o el ultra hipofraccionamiento es menos tóxico y estos miren que incluso estos pacientes se logran recuperar más rápido en términos de toxicidad. Ellos empiezan a caer más o menos en la quinta semana versus los pacientes de 40 Gray. La línea ya, la interlínea, perdón, que es grado 2 es algo similar. También tienen una caída más rápida y tienen hasta menos toxicidad. Y miren que la grado 3 es casi que inexistente, que es la que más nos podría preocupar a nosotros. Y les traje este estudio que me pareció bastante interesante, es del 2002 de marzo, y es como Estados Unidos, un centro de Estados Unidos, se ha visto o ha involucrado los pacientes en ultrahipofraccionamiento. Y cuando se les preguntó acerca de la indicación de radioterapia adyuvante de 5 fracciones, ellos dijeron que a menudo la hubiera, pues se la ofrecen a pacientes que tuvieran. Entonces, limitaciones para lo que es el traslado o el seguimiento y para pacientes mayores de 70 años que tengan características de bajo riesgo. Y miren que casi nunca la envían a pacientes menores de 50 años con características de bajo riesgo, que sean N1 o pacientes con postmastectomía. E igual los pacientes, los médicos estuvieron más que todo de acuerdo, igual con pacientes con problemas de seguimiento, con traslados y también para resultados de toxicidad aguda estaban de acuerdo en mandar estos pacientes. Algo que me llamó la atención de este estudio fue que ellos fueron muy sinceros en referir que esto podría ser un problema para ellos, pues ellos ganan dinero, o lo que explican en el estudio es que ganan la plata por sesión, entonces sería un problema para ellos, pero pues que están abiertos a mostrarlos y mostraron esto que es la tabla en donde ellos refieren los pacientes que se les va a dar como las características para darle un ultra hipofraccionamiento, que son los pacientes que tienen una limitación para el traslado o que no pueden hacer seguimientos, o pacientes con bajas características, características de bajo riesgo y que sean mayores de 50 años. Ya más controvertido, pacientes, por ejemplo, T3, T4, que tengan ganglios positivos menores de 50 años o que requieran un boost o que tengan posmastectomía o una disección mayor de 8, ellos refieren que no están, no son candidatos pues para hacer todavía el esquema de hipofraccionamiento. Entonces, muchas gracias, pues agradezco por haberme invitado a esta charla y esperar pues que todos empecemos a usar este esquema de ultrahipofraccionamiento para beneficio tanto de los pacientes como pues para nosotros también. Muchas gracias.